todo lo que quiero platicarles, pero si no, por lo menos espero contagiarlos con todo esto que es astroestadística. Entonces el día de hoy voy a hablar un poquito de lo que es astroestadística y voy a empezar a hablar de algunos de los problemas que nosotros tenemos que resolver de alguna manera, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes es ver por qué un curso de astroestadística en el Foro Nacional de Estadística. Muchos pensarían, bueno, ¿qué demonios es astroestadística? ¿Para qué a alguien se le ocurrió invitar a una loca a dar un curso de estos, no? Bueno, pues porque quiero decirles que hay un abuso, un mal uso de la estadística en el análisis de datos astronómicos. Lo siento mucho, pero tengo que hablar más de mis colegas un poquito. Por ejemplo, ellos cuando hacen regresión lineal, ellos todo el tiempo cuando ven sus datos de diferentes fuentes astronómicas, entonces hacen casi siempre, por lo más fácil, es hacer una simple recta, hacer un ajuste de regresión lineal, pero estas personas nunca se preguntan qué tan importantes son los coeficientes en una regresión. Como ustedes, como estadísticos, todo el tiempo se están preguntando por la significancia estadística de los coeficientes, ¿cierto? Los astrónomos les importa un comino eso, ellos nada más reportan una recta. Si se ajusta bien, si no, también ellos ajustan lo que se pueda, ¿no? Ellos solamente lo que dicen es si el coeficiente es chico o es grande, y con eso deciden. No se preocupan por ningún estadístico, ni siquiera conocen el valor P, no saben qué demonios es eso, ni tampoco les importa. Entonces ese es un gran problema con ellos, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, muy grave que hacen los astrónomos es que en cuestiones de regresión lineal, y ya ni hablemos ni siquiera de regresiones de otro tipo, nunca tampoco hacen análisis de residuales, tampoco se importan por esas salidas. O sea, ellos nomás hacen el ajuste y no se preocupan por esas cosas, y ustedes saben como estadísticos que eso es súper importante, pues precisamente para ver la validación del modelo, ¿no? ¿Qué hacen ellos para ajustar los parámetros de un modelo de regresión lineal, por ejemplo? Ustedes los estadísticos saben que hay muchos métodos para hacer ajustes muy buenos, como por ejemplo máxima verosimilitud es un método que ustedes los estadísticos trabajan muy bien y saben que es muy bueno. A veces no es fácil obtener la función de verosimilitud, y bueno, ya optimizar esta cosa también es otro boleto. Pero los astrónomos rara vez hacen este método. Ellos lo que hacen, y eso es como recetario de cocina, es utilizar algo que le llaman ellos minimización de la G cuadrada. Sí, señores, ellos usan la G cuadrada, la minimizan y dicen, con esto obtengo los parámetros que yo necesito, ¿no? Máxima verosimilitud, dicen, bueno, pues si quiero verme muy sofisticado lo hago, si no también. O sea, ese es otro gran problema. ¿Qué otro problema encontramos con los astrónomos? Bueno, que mezclan así despiadadamente datos que realmente están observando de alguna fuente astronómica, que los están midiendo con un telescopio, con los instrumentos que ellos tienen, y además están mezclando estos datos observados con datos que ellos obtienen de modelos. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, si estamos pensando en una estrella, la estrella tiene una edad, ¿no? A la edad de la estrella, pues el astrónomo no nació y le estuvo llevando su tiempo de cuánto tiempo, desde cuándo nació hasta cuándo va a empezar, todo su tiempo de vida. Eso no lo pueden medir. ¿Cómo lo determinan? Bueno, pues usan modelos de evolución estelar bastante complicados que usan precisamente como parámetros de entrada las cosas que ellos están observando, y de ahí infieren la edad, por ejemplo. Y luego cuando quieren hacer otros modelos más sofisticados dicen, bueno, ya conozco la edad, pero también conozco otras cosas, y los revuelven y empiezan a hacer muchas cosas. Eso ustedes los estadísticos saben perfectamente que no se vale. ¿Por qué? Porque estamos mezclando datos que estamos derivando de ciertas cosas con información que es realmente original. ¿Sí me explico? Eso implicaría en un momento dado que encontramos correlaciones muy altas, y si eso los astrónomos lo encuentran dicen, encontramos una correlación altísima. Pues sí, porque estás metiendo cosas que de antemano iban a salir así. ¿Sí me explico? Esa es otra de las cosas que ellos tampoco lo hacen bien, ¿no? ¿Por qué también tenemos un curso de astroestadística? Bueno, a pesar, ya después de que les conté algunas de las cosas malas que hacemos los que estamos metidos en estas áreas, bueno, pues tengo que ser humilde y decirles que sabemos muy poco de estadística. ¿Por qué? Porque usamos los mismos métodos de siempre, pero además los usamos muchas veces mal, ¿no? Y eso también es un gran problema. Y ustedes los estadísticos están desarrollando constantemente nuevas teorías para que todo el mundo los aplique, pero pues también es bueno que haya un canal entre las dos áreas, ¿no? Otra cosa también importante que quiero compartirles. Actualmente la astronomía moderna
usa mucho unas cosas que se llaman surveys. Ya no, o sea, no existen algo así como misiones espaciales que vayan a explorar un planetita o que vayan a explorar una estrella o lo que sea, porque sabemos que eso sale muy caro. Sabemos que todos los gobiernos están reduciendo dinero en investigación científica. A la NASA, por ejemplo, en Estados Unidos la han pegado durísimo, le han quitado muchísimo presupuesto, entonces ya muchas de esas misiones que estaban pactadas ya las están echando para atrás. Entonces, la manera en lo que están haciendo es utilizar los telescopios que ya están disponibles y hacer algo que se llaman surveys, que son como tipos de muestreos de un pedazo del cielo, de lo que a ustedes les interesa, y entonces cada uno de estos muestreos que hace el astrónomo, pues ya se imaginarán que va a tener un montón de datos. Aunque, por ejemplo, ustedes estén observando un objeto por 2 noches seguidas, esas 2 noches seguidas les generan terabytes de información, o sea, les genera un montón. Eso también es un problema, porque entonces ahora lo que tenemos es que con el advenimiento de los surveys, tenemos un montón de datos. Muchos de los métodos tradicionales de estadística no funcionan bien cuando tenemos grandes bases de datos, y entonces es también ahí cuando nosotros les pedimos ayuda a los estadísticos. ¿Qué hacemos cuando tenemos estas cuestiones, no? Entonces hay que desarrollar nuevas cosas, ¿no? Entonces, bueno, no me voy a entretener mucho en esto, es mucho rollo, pero, bueno, ¿de dónde viene la astronomía? Bueno, sabemos que ustedes lo vieron seguramente en sus clases de primaria o quizá de secundaria o prepa, que viene de la palabra astro, que significa estrella, y nomen es el nombre en griego en antiguo, ¿no? ¿Qué es la astronomía? Pues es el estudio que va de todo lo que va más allá de lo que es la Tierra, obviamente. Eso comprende planetas, que es lo más cercano a lo que nosotros tenemos, y cuerpos en el sistema solar, por ejemplo. Aunque también les confieso que los astrónomos, a todos los que porque yo personalmente me dediqué un tiempo a estudiar planetas, los astrónomos no nos quieren porque consideran que todavía somos parte de la Tierra. Entonces nos mandan a ciencias de la Tierra, y astronomía es todo lo que sea cuestiones espaciales menos planetas, o sea, estrellas, galaxias y todas esas cosas raras, ¿no? También estudia, pues ya sabemos, estrellas, galaxias, materia difusa. ¿Qué hace para poder lograr su cometido? Pues tiene que usar telescopios, tiene que usar satélites, ya sea desde la Tierra o los que están afuera de la Tierra, para evitarse el ruido atmosférico. También tenemos la astrofísica, que mucha gente confunde astronomía y astrofísica, son cosas distintas, son de lo mismo prácticamente, pero la astrofísica, pues sí, toma sus objetos, pero lo que hace precisamente es aplicar todo lo que se sabe de la física a estudiar a estos cuerpos, ¿no? Como por ejemplo utiliza electromagnetismo, utiliza mecánica cuántica, física de plasmas, muchas cosas, ¿no? Ahí les menciono, bueno, los astrónomos se pueden dividir en diferentes categorías dependiendo de lo que estén estudiando. Puede ser gente que estudia planetas, gente que estudia nada más el Sol, la gente que estudia galaxias, estrellas, etc., ¿no? También, dependiendo del tipo de telescopio que ellos usan, también se les divide en diferentes categorías, ¿no? Hay gente que trabaja en la frecuencia de radio, gente que trabaja en infrarrojo, en el visible nada más, en rayos X, rayos gamma y rayos cósmicos, ¿no? Por ejemplo, hay gente de rayos gamma que ahorita actualmente está queriéndose cambiar un poquito de orientación, porque los aparatos de rayos gamma, los telescopios de rayos gamma son muy caros y ya no les están dando mantenimiento. Entonces, pues ya si ya no hay presupuesto, ya sus telescopios ya no van a servir, ya no van a tener datos, entonces mucha gente de rayos gamma se está cambiando a otras cosas. También, dependiendo del tipo de procesos físicos que ellos estudian, pueden ser cosmólogos, que son los más vivos de todos, son astroquímicos, astrofísicos que se dedican a cuestiones atómicas, a los relativistas. O sea, entre más difícil sea la física que está detrás, más vivos son, en serio, son más pesaditos. Bueno, este es un diagrama que les muestra más o menos cómo se observa, cómo está la astronomía moderna y la astrofísica actualmente. Entonces tenemos algo que nosotros habíamos visto, bueno, que ustedes saben que existe, que es el Big Bang, que es la teoría de la gran explosión, que se supone que con esto fue que se originó todo el universo. Después hubo un proceso de inflación del universo, después esto provocó una radiación cósmica de microondas, que es la que luego se está midiendo para ver qué es lo que está pasando. Luego allí hay un proceso de gravedad que dio lugar a las primeras estrellas. Estas estrellas formaron galaxias, y para los que les gustan las cosas sofisticadas, pues esto deriva en hoyos negros, ¿no? Después
Sabemos que después de mucho tiempo siguió la formación de estrellas y planetas, también galaxias. Después, dentro de esta categoría de planetas, pues tenemos a la Tierra, por ejemplo, pues hay que ubicarnos de alguna manera. Y bueno, es lo que tenemos el día de hoy, ¿no? En principio, las teorías cosmológicas dicen que el universo se sigue expandiendo, otros dicen que no. Entonces, en principio parece ser que se sigue expandiendo esa cosa, ¿no? Bueno, ¿qué hace un astrónomo? Seguramente muchos lo saben, pero bueno, les platico rapidísimo qué es lo que hacen. Bueno, ellos tienen que, su objeto de estudio son los objetos astronómicos, pero los objetos astronómicos lo que ustedes le van a medir es la luz que ellos están emitiendo, ¿sí? Esta luz, si se acuerdan de sus clases de física, la luz viene en diferentes longitudes de onda, diferentes frecuencias, diferentes colores, si lo quieren ver así. Permítanme llamarlo colores. Eso lo hacen de una estrella ordinaria que está, por ejemplo, en algo que se le llama la secuencia principal, que es donde está la mayoría de las estrellas. De hecho, el Sol está en esa secuencia principal. ¿Y qué es lo que hace el astrónomo? Bueno, pues de alguna manera con un telescopio, como sea, captura la luz de ese objeto, entonces ve cómo se distribuye esa luz, que al final de cuentas es energía, y entonces observa un montón de cosas interesantes, ¿no? ¿Qué es lo que hace entonces el astrofísico? Bueno, pues ahí ya entra en función lo que es el astrofísico, que es el complemento del astrónomo, y entonces, bueno, si ya tienen esa observación de la luz, tienen ese espectro, lo que van a hacer es tratar de definir cuáles son los procesos físicos que dieron origen a esa cosa, ¿no? A ese espectro. Entonces, ya dependiendo de lo que a esta persona le interese, pues a lo mejor va a desarrollar algún modelo físico tan complicado como sea necesario para tratar de explicar esas observaciones. Dentro, pues obviamente, en lo que se está haciendo el modelo físico, pues de alguna manera, pues también tiene que ver algo de estadística, ¿no? Porque como al final de cuentas tenemos datos, pues en alguna ocasión pues tenemos que hacer ajustes, tenemos que hacer cosas, y pues ahí es donde entra la estadística en juego, ¿no? Bueno, entonces nada más este es un esquema de cómo es el espectro electromagnético para que sepan de qué estoy hablando. Entonces, no, si quieren no entremos mucho en detalles, pero acuérdense que la luz es una onda que se ve así de amplia o se ve así de apretadita, dependiendo en qué rango estemos. Entonces, las más amplias son las que están en el rango de radio, microondas, o sea, son las más anchas. Y bueno, este esquema me gusta porque de alguna manera ejemplifica más o menos a qué nivel estamos hablando de cosas que conocemos. Si por ejemplo estamos pensando en ondas de radio, estamos hablando que su anchura, pues, de aquí para acá, es más o menos del tamaño de un edificio. O sea, estamos hablando de ondas grandotas, ¿no? Microondas pues sería como más o menos el tamaño de una persona promedio. O sea, también son grandotas, ¿sí? Y entre más nos vayamos más hacia este lado, por ejemplo, ya llegaremos al otro extremo que serían los rayos gamma. Estas están muy apretaditas, que serían del tamaño del núcleo atómico, o sea, chiquititas. Y bueno, aquí está el equivalente de longitudes de onda en frecuencia de cuando estamos hablando, bueno, y la temperatura más o menos que encontramos de estos cuerpos. Y esto es importante, ¿no? Porque dependiendo de qué tan ancha se vea la onda, pues estaremos pensando qué temperatura tiene, qué tan caliente está ese objeto que nosotros estamos observando, ¿sale? Bueno, ¿qué otra cosa les comentaba de los espectros? Bueno, los astrónomos lo que hacen, les digo, es capturar con un telescopio la luz que viene de un objeto. Esta luz, por ejemplo, ustedes la pueden descomponer en estos colores, que es el espectro de la luz electromagnética. Y entonces, por ejemplo, de repente cuando ellos observan, antes usaban mucho las placas fotográficas, todavía las de vidrio, y todavía en el Instituto de Astronomía de la UNAM las tienen como reliquias en la biblioteca. Ustedes pueden observar estas líneas oscuras, unas más delgaditas, estas más anchas. Estas líneas oscuras es lo que se llaman líneas de absorción, y es lo que también los astrónomos tienen que medir, porque estas líneas que ustedes ven oscuras no es un accidente, son cosas que están pasando al objeto, es algo que dicen, bueno, aquí está el amarillo, y aquí de repente una línea muy ancha y una muy delgada, ¿qué está pasando? Pues entonces el astrofísico se las tiene que ingeniar para tratar de explicar qué es lo que está haciendo esa estrella, ¿no? O sea, ¿qué le está pasando para que entonces aquí absorba luz en ese color en particular? Entonces, bueno, tipos de datos astronómicos. Bueno, tienen aquí un pedazo de cielo, lo que ustedes quieran, aquí ven ustedes un montón de cosas, ven un montón de puntos blancos. Estos puntos blancos son galaxias por aquí. Bueno, si tienen un excelente ojo, por ejemplo, en esta de aquí se ve que es una galaxia espiral, más o menos, bueno, elíptica más bien.
Y aquí ven otros cúmulos, o sea, ven diferentes puntos, ven unos que están más brillantes que otros. Eso pues les puede dar una idea de qué tan lejanos están estos cuerpos de nosotros, ¿no? Esto es lo que ve el astrónomo. ¿Cómo empieza a obtener sus datos? Bueno, pues lo puede hacer a través de unas cosas que se llaman radiotelescopios. Estas cosas son usadas para obtener imágenes de baja resolución espacial, escanean el cielo en ciertas áreas. ¿Para qué sirven los radiotelescopios? Bueno, sirven para medir los pulsares, que son estrellas que tienen ciertas pulsaciones, por eso se llaman pulsares, tienen características muy muy particulares, y entonces ustedes es como pueden detectar la existencia de esta cosa. Bueno, ya les conté la parte astronómica. ¿Qué pasa con la parte estadística si nosotros estamos usando un radiotelescopio? Bueno, ¿en qué consiste el análisis estadístico que hace un astrónomo con una imagen de este estilo, ¿no? Esta es una imagen típica de un radiotelescopio. Ustedes ven aquí, bueno, no se alcanza a ver muy bien para los que están atrás, pero bueno, sobre el eje horizontal está la frecuencia de la luz, pues, y aquí sobre el eje vertical está la amplitud. Entonces ven ahí unas rayas así medio feas, pues es lo que está emitiendo el cuerpo, ¿no? ¿Qué hace el astrónomo? Bueno, ustedes ven eso y dicen, bueno, pues tengo un montón de outliers, que es lo que yo creo que son datos atípicos de la señal, los voy a remover, usan filtros, lo que sea, a fuerza bruta tratan de limpiar la señal lo más posible para que se vea esto más suavecito. Obviamente en el interior se podrán imaginar que a la hora de hacer ese proceso de limpiado de la señal, pues se puede perder muchísima información. ¿Qué es lo que hacen entonces para remover estos datos que ellos consideran atípicos? Bueno, pues ustedes ya se podrán imaginar, porque son bastante suspicaces, que para remover estas cosas, pues hacen ajustes, suavizamientos de estas señales, ¿no? Hacen ajustes polinomiales o suavizamientos que se desconocen como planes, ¿no? Esto es lo que generalmente hacen. Hay otra manera que también se pueden obtener datos. Por ejemplo, este es un arreglo, no me acuerdo, creo que es en Estados Unidos, no, México creo, no me acuerdo, pero bueno, son 5 aparatos, por ejemplo, aquí están a cierta distancia uno del otro. Todos estos en común, todos estos conectados en serie, hacen que se llamen, todo este arreglo se llama radiointerferómetros. ¿Por qué se hacen este tipo de arreglos? Porque ustedes quieren observar, entre más lejano esté su cuerpo astronómico, más débil va a ser la luz que va a estar llegando a nosotros. Entonces ustedes necesitan aparatotes que sean capaces de captar esa pequeña lucecita que está llegando, esa pequeña energía que está llegando, tiene que ser capaz de llegar. Entonces, ¿cómo le hacen? Pues a lo mejor no pueden construir un interferómetro, un aparato que tenga kilómetros de tamaño, o sea, no se puede construir, aunque ustedes lo puedan diseñar y ir con el mejor de los ingenieros, pues simplemente les van a decir, ¿sabes qué? Eso no se puede construir, o sea, no hay ni máquinas, no hay ni siquiera cómo mover esa cosota al lugar donde tú escogiste ponerlo, no se puede. Entonces la gente se las tiene que ingeniar y entonces tiene que hacer este tipo de arreglos precisamente para que en conjunto puedan funcionar como un operador, ¿no? Bueno, estos son para medir obviamente señales de radio. Construyen, o sea, cada uno detecta la imagen por separado. Después, cuando ya la persona, el astrónomo que está analizando los datos, más bien que los está juntando para ya liberarlos a la gente, entonces tiene que reconstruir una imagen. Entonces ahí ya entran otros procesos que tienen que hacer con la reconstrucción de la imagen. Bueno, ¿qué hacen a nivel estadístico la gente que trabaja en esta onda, no? Tiene que utilizar algo que se llama interpolación para estimar componentes faltantes. Pues sí, porque de repente, pues por mucho que ustedes construyan una imagen, la reconstruyan, pues por ejemplo, por ahí se les puede ir alguna cosa y les queda algún gap, algún hueco por ahí. Entonces de alguna manera pues tienen que completarlo. ¿Cómo lo completan? Pues con interpolación, ¿no? ¿Qué también hacen a nivel estadístico? Bueno, pues tienen que suavizar la distribución del brillo del objeto y además tiene que ser consistente con los datos de calibración, porque esa es otra cosa, ese es otro problema importante en la astronomía. Una vez que tienen sus aparatos y empiezan a medir, también tienen que calibrarlos, y saben que también dentro del proceso de calibración hay estadística metida ahí, ¿no? Entonces esa es otra de las cosas que hay que tener mucho cuidado. Hay otros que son detectores infrarrojos, es lo que les decía, ¿no? La señal de un objeto muy débil está dominada por ruido térmico y por problemas que hay en el detector, intrínsecas, ¿no? O sea, esas cosas no las pueden eliminar. Entonces esas dos señales se confunden, la del objeto y la del propio instrumento se confunden. Entonces aquí a nivel estadístico, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que se necesita hacer? Bueno, pues hay que ver los errores de medición
en estas cuestiones. Pero el problema aquí es que como la señal está muy débil y los errores de medición son grandes, entonces hay que buscar una manera en que podamos nosotros separar esas dos cosas y poder analizar las cosas, ¿no? Fotografía óptica es lo que les mostraba. Esta es una placa típica de las que se usaban antes para obtener imágenes del cielo. Son placas fotográficas en vidrio en lugar de papel. Estas en principio, pues esas se usaron hace muchísimos años, parece que ahorita ya está fuera de moda, pero sin embargo todavía les digo, en astronomía existen estas cosas. La desventaja de las placas es que, bueno, no ven los colorcitos, no ven nada bonito, todo lo ven en escala de grises, ni modo, pues así era la cosa antes, ¿no? A nivel estadístico, ¿qué es lo que ustedes hacen cuando tienen datos así, ¿no? O en bruto. Bueno, pues el problema es que tienen una emulsión fotográfica en esta placa, entonces hay distorsiones debidas a la cuestión espacial, pues, de la emulsión fotográfica. También tienen problemas a la sensibilidad no lineal a la luz. Estas placas tienen el problema de que rara vez registran más del 1% de la luz incidente, o sea, pierden también muchísima información aquí. Hay gente que yo conocí que trabajaba con las placas fotográficas y trataban de obtener una posición de los objetos. Créanmelo, sí se podía hacer, que lo hiciera bien, quién sabe, ¿no? Pero lo hacían. Los ajustes que utilizaban para tratar de encontrar las posiciones de cada uno de estos puntos de la placa era utilizar mínimos cuadrados. Y esto lo usaban considerando las posiciones de las ciertas estrellas que se usan en la astronomía para calibrar. Hay estrellas que tienen bien fijas, bien determinadas, se usan para calibrar en base a esa estrella fija, pues consideran a todas las demás para poderlo medir, lo hacen por un ajuste de mínimos cuadrados, ¿no? Y es así como se hacía. Estos de las cosas más nuevas y modernas que se están usando en la astronomía son los famosos detectores CCD. Eso es lo que significan estas cosas. Son detectores de estado sólido, son bastante caros, al ser de estado sólido muy avanzados desde el punto de vista físico. Son muy sensibles a la luz, entonces registran casi el 90% de la luz que les llega. O sea, realmente tienen muchísima información ahí, pierden poca. No hay distorsiones, como en el caso de las cuestiones del vidrio. La salida de estas placas es digital, entonces ya no necesitan que un operador esté haciendo la conversión analógica a digital, sino que ya está en automático. Entonces, esa sería otra ventaja. Otra ventaja de estos detectores es que registran fotones individuales hasta exposiciones muy largas. El análisis estadístico, ¿en qué consiste? Cuando ya tenemos unas cosas más sofisticadas como esto. Aunque sea muy sofisticado, de todas maneras, esto es una imagen de un objeto, entonces tienen que hacer una corrección. Para eso, la gente está usando entropía, que más bien es del área de computación, de teoría de la información, pero lo que sí es bien estadístico es el análisis de discriminantes de los vecinos más cercanos, ¿no? Y eso es lo que la gente más o menos hace para tratar de sacar datos de una imagen así. ¿Qué otra cosa necesitan? Bueno, utilizan contadores de rayos X. También tienen, como su nombre lo indica, espectros de la energía en esa longitud de onda de rayos X. ¿Qué hacen en el análisis estadístico? Bueno, esta es una imagen que se ve seguramente muy borrosa para los de atrás, pero bueno, se ven aquí más o menos los datos. Aquí se ve otra cosa de la energía, se ven aquí pues ya son ajustes, no se los puede quitar. ¿Qué necesitan? Bueno, hacen una cosa que se llama deconvolución para recuperar el espectro original. ¿Para qué? O sea, ¿qué necesitan hacer? ¿Qué supuesto hacen para poder obtener el espectro inicial? Bueno, necesitan decir que hay una distribución paramétrica para el verdadero espectro de rayos X. Entonces, al asumir una distribución paramétrica, ustedes saben que necesitamos hacer estimación de parámetros, y esto lo hacen por mínimos cuadrados y máxima verosimilitud en algunos casos, ¿no? Y bueno, los que son más renuentes a usar estas técnicas, pues usan la chi cuadrada que les menciono. No sé si algunos lo hayan escuchado, pero en astronomía es súper común que la gente lo haga, ¿no? Hay otras cosas que les sirven para obtener datos, son los detectores de partículas y de rayos gamma. Esta es una imagen del cielo, de la galaxia, me parece, de todo el cielo. Se ven ciertos colores porque, bueno, estamos hablando aquí de energías, son energías muy grandes que nos pueden imaginar, y bueno, los diferentes colores les están implicando ciertas cosas, ¿no?
¿Para qué se utilizan imágenes de este tipo tan acá, ¿no? Tan sofisticadas? Bueno, pues la gente que trabaja en cosmología es lo que les gusta. Entre más sofisticado, más bueno para ellos, ¿no? Estos datos, ustedes ven la imagen, lo que la gente ya cuando se pone a analizar las imágenes, pues tratan de obtener series de tiempo de eventos individuales con distribución Poisson. Cada proceso Poisson tiene una energía y además tiene una posición en el cielo de lo que ustedes ven aquí, tiene una cierta posición. Entonces aquí estamos hablando de series de tiempo, ¿sí? Entonces el análisis estadístico pues requiere de hacer series de tiempo, pero el análisis tiene que ser muy cuidadoso, porque resulta que hace mucho tiempo para la supernova 1987A se analizaron los tiempos de llegada de 14 neutrinos y se produjeron límites divergentes para la masa de esta partícula. O sea, hicieron las cosas mal, eso es a lo que voy, ¿no? Entonces, en series de tiempo también los astrónomos están en pañales, o sea, no usan técnicas de las nuevas, no las conocen, y sería bueno que lo hicieran, porque les digo aquí, por ejemplo, este es el dato de que hicieron un análisis de series de tiempo, pero lo hicieron de manera incorrecta porque llegaron a cosas que no eran posibles, ¿no? También en astronomía hay algo que no sucede, por ejemplo, en ciencias sociales o en otras áreas que ustedes seguramente conocen, pues es que en astronomía hay muchísimos errores de medición, y eso también, desde el punto de vista estadístico, pues hay que lidiar con estas cosas, ¿no? Regularmente los errores de medición antes se deben precisamente a los errores del instrumento de estos, ¿no? Determinados de manera independiente de las cantidades de interés. El problema de estas cosas es que para una misma muestra podemos tener errores de medición distintos para cada observación. ¿A qué me refiero con esto? O sea, ya tenemos una complicación, que tenemos observaciones y tenemos errores asociados por instrumentos. Pero resulta que muchas veces un objeto astronómico, perdón, no lo pueden observar ustedes con un mismo telescopio, tienen que cambiarse a otro aparato. Ese otro aparato tiene la complicación de que tiene otro error asociado. Entonces ya ahí están metiendo otra cosa, o sea, tienen un error pero aparte es diferente. Entonces cuando ustedes ven, o sea, en realidad cuando ustedes ven datos astronómicos, entonces se observan las barras de error y se observan de diferentes tamaños. Y yo cuando estaba en astronomía yo les preguntaba, bueno, ¿por qué se ve esto tan feo, no? O sea, uno pensaría que si estás midiendo con lo mismo se observan las mismas barras. Me decían, no, es que a veces te tienes que cambiar de instrumento y esa es otra complicación. Entonces muchas veces lo que los astrónomos hacen cuando tratan de analizar las cosas desde el punto de vista estadístico es decir, ¿sabes qué? Me olvido del mugroso error porque no sé qué hacer con él y ya, ¿no? Entonces hacen su análisis estadístico, pero eso sí, en los artículos, en los papers, ponen los datos, ponen la gráfica y le ponen sus barrotas de error, ¿no? Aunque en el análisis nunca lo hicieron, porque no saben cómo hacerlo, ¿no? Sí, o sea, es la verdad, ¿no? Entonces es lo que les menciono, condiciones observacionales que cambian. Tiempos de exposición también son diferentes dependiendo del tipo de objeto. Las fuentes astronómicas cambian, tienen brillo, tienen procesos, entonces todas esas fuentes de variación tienen que ver en los errores de medición. Entonces todas estas cosas complican muchísimo el problema. Entonces, como ustedes se imaginarán, a todo esto se le llama errores de medición heteroscedásticos conocidos, ¿no? Desgraciadamente, y eso es una ventaja para ustedes los estadísticos, si no tienen nada que hacer o se les antoja hacer cosas nuevas, pues sería bueno que trabajaran en algo de modelos de medición de error. ¿Por qué? Porque en análisis estadísticos no hay mucho al respecto. Cuando se trata de conteos de ciertas partículas de la radiación de fondo que hay siempre en el espacio, esa no la pueden quitar así tan así. ¿Qué es lo que hace la gente ahorita para tratar de evitarse el problema? Pues utilizan estas cosas como fluctuaciones de tipo normal o Poisson. No hay de otra, o es normal o es Poisson, y Poisson porque solamente si estamos trabajando con conteos de partículas, ¿no? Si no son conteos, entonces ¿qué dice la gente? Pues lo más fácil me agarro una normal y se acabó, o sea, se la asumo como tal, ¿no? Entonces, ahí esa es otra cosa, ese es otro tema de investigación que sería padre para ustedes. También hay otra situación, ¿no? A veces se tienen distribuciones de error sesgadas. ¿Por qué? Porque hay una sensibilidad no lineal del instrumento y esa ya no la pueden evitar. O sea, el instrumento, aunque no lo crean, no es de que tenga sentimientos, es que ya saben que los instrumentos tienen ciertos dispositivos electrónicos. Esos ciertos dispositivos electrónicos de repente pues actúan de ciertas maneras, emiten calorcito, todas esas cositas meten ruido a los datos, ¿no?
y hace que todo se complique. Adicionalmente a todos estos problemas de errores de medición, ¿qué más hay, no? Hay un problema de calibración del instrumento. Entonces, esa es otra cosa que hay que considerar, ¿no? La calibración del instrumento. Si no está calibrado, entonces no estamos seguros de que realmente las mediciones sean buenas, ¿no? Eso de entrada, ¿no? ¿Necesitamos los astrónomos, bueno, los físicos espaciales de la estadística? Sí, y mucho, ¿no? Son algunas de las preguntas y las respuestas, ¿no? Bueno, ahí se las muestro. Por ejemplo, uno se preguntaría, ¿son estas estrellas, galaxias, fuentes, lo que yo quiera, de una muestra sesgada, de una vasta población subyacente? Quiero saber si es una muestra sesgada. Bueno, pues no lo sabemos, por eso necesitamos a la gente que trabaja en muestreo para que nos ayude a resolver el problema, ¿no? Porque si no nos aseguramos de esto, entonces toda la metodología que estemos implicando detrás, como por ejemplo estimaciones de medias y lo que sea, a lo mejor desde el punto de vista de muestreo, siendo estricto, a lo mejor va a estar mal, ¿no? Entonces hay cosas que hay que hacer, ¿no? ¿Qué otra cosa puede pasar? Bueno, si yo tengo un objeto, lo estoy observando y demás, bueno, pues a lo mejor se me antoja decir, dependiendo de cómo estoy viendo los datos, decir, bueno, ¿qué tal si son dos clases de objetos los que yo estoy observando al mismo tiempo? ¿O qué tal si son tres, son cuatro? ¿Es todo un zoológico de lo que yo estoy viendo? Pues, ¿qué demonios es esto? Pues es clasificación multivariada, ¿no? Eso también nos ayudaría. Bueno, ¿qué pasa si yo también me pregunto por la relación entre dos propiedades de una clase? O sea, y especialmente si tengo variables que se están confundiendo, hay variables confundidas en el asunto. Pues necesitamos regresión y además multivariada, ¿no? Porque tenemos un montón de variables ahí asociadas, ¿no? ¿Qué pasa si además de todas las cosas que yo me pudiera preguntar, tengo errores de medición, tengo ciertos límites de flujo, o sea, no puedo pasarme de ciertos límites por lo que ustedes quieran, por instrumentos o porque físicamente no es posible que tengan, por ejemplo, un objeto que esté una energía infinita? Eso no es posible, ¿no? Eso lo sabemos hasta por relatividad, que eso no es posible, ¿no? Entonces, en ese sentido tenemos datos con censura, tenemos datos truncados y además, como les mencioné hace unas láminas anteriores, tenemos errores de medición. Todo eso es un zoológico y una pachanga, ¿no? ¿Qué pasa también si nosotros estamos observando inocentemente un espectro de lo que sea y de repente vemos un blip, un brinco ahí, ¿no? Vemos una imagen también que de repente tiene algo raro, o en unas bases de datos que de repente veamos los números y de repente vemos todo así normal y de repente vemos un brincote por algo, ¿no? ¿Es una señal real? Es lo que uno se preguntaría. ¿Es una señal real o a lo mejor es un outlier? ¿Qué demonios es esto, no? Para eso necesitamos hacer uso de la inferencia estadística, pues para poderlo descubrir, ¿no? ¿Cómo modelamos ciertos objetos, como por ejemplo planetas extrasolares, rayos gamma, etcétera, lo que les mencioné? Pues con series de tiempo, ¿no? ¿Cómo podemos modelar puntos que están en una imagen, que son galaxias? Bueno, pues usamos estadística espacial y procesamiento de imágenes. ¿Cómo podemos modelar estructuras continuas, fluctuaciones de radiación cósmica de microondas en el medio interestelar, bla, bla, bla? Estimación de densidad y regresión es lo que necesitamos. ¿Qué tan frecuentemente usan los astrónomos a la estadística? La verdad es que muy poco. De más o menos 15.000 artículos que publican los astrónomos anualmente, los astrónomos publican muchísimo. Solamente 1% tienen la palabra estadística en el título o en las palabras clave dentro del artículo. Eso es bastante feo, bastante penoso. 10% trabajan con objetos variables. Aproximadamente del 5 al 10% tienen tablas de datos. Y también más o menos en la misma proporción se ajustan modelos paramétricos. Como se dan cuenta, el porcentaje de uso de la estadística es bajísimo. Y sin embargo, yo les estoy diciendo, la estamos necesitando muchísimo. Entonces, ¿qué pasa aquí, no? Hay algo que no está bien, ¿no? Bueno, entonces esto me lo voy a brincar un poquito para no... Bueno, y esto, historia de la estadística en astronomía, ¿no? Bueno, eso no es nuevo, eso lo hemos estado viendo desde hace mucho tiempo. Desde los tiempos de Hiparco, él calculaba el promedio vía el rango de las observaciones, igual que Galileo. Entonces ellos dos ya estaban empezando a hacer uso de la estadística. Bueno, y por ejemplo Gauss ya utilizaba el supuesto de la distribución normal de los errores para calcular las órbitas de los planetas. Eso es bastante padre. Bueno, sin embargo, o sea, lo que quiero mostrarles es que, bueno, la estadística y la astronomía en un principio estuvieron trabajando juntas como si fueran un matrimonio y de repente algo se perdió el encanto, y es lo que yo llamo el siglo o el eslabón perdido de la astroestadística, que es lo que se conoce como astroestadística, ¿no?
¿Qué pasó? Que a finales del siglo XIX y XX ustedes los estadísticos se fueron a las ciencias sociales. ¿Por qué? No lo sé. O sea, no sé por qué ya no les parecía exótica la astronomía. Y nos dejaron, se fueron a ciencias sociales. Se fueron a hacer cosas de demografía, economía, medicina, política. Se hicieron aplicaciones industriales, en fin, ¿no? Se separaron y entonces los astrónomos se quedaron solitos. Y bueno, los astrónomos dijeron, bueno, pues al demonio. Se pusieron a hacer cosas de física moderna más aplicadas, se pusieron a hacer cosas de electromagnetismo, mecánica cuántica, relatividad. Entonces ellos, cada uno se desarrolló de manera distinta, se rompieron el contacto, y bueno, es lo que pongo aquí. Los primeros se involucraron más con la física y poca estadística. Los estadísticos pues poco saben de astronomía, ¿no? Entonces ahí se perdió el encanto. ¿Qué es lo actual ahorita? La astroestadística al día de hoy, bueno. Tenemos que los estudios se utilizan, por ejemplo, transformadas de Fourier para hacer análisis de tiempo, regresión por mínimos cuadrados, pruebas de bondad de ajuste, que todos los astrónomos, pruebas de bondad de ajuste, a lo más utilizan cosmógrafos submarinos. ¿Por qué? Pues porque es lo que a ellos les dijeron, y nunca se preguntan por qué. Y eso es en serio, análisis de componentes principales para tablas, a veces lo hacen. ¿Qué pasa? Los astrónomos son unos abusivos, hacen mal uso de la estadística, ustedes se infartarían de ver las cosas que además están muchas veces publicadas, tengo que decirles. Hay muchas que están publicadas en revistas de las buenas, ¿no? Y está mal su análisis estadístico, ¿no? Los métodos tradicionales que ustedes conocen muy frecuentemente se usan mal, los hacen mal. Por ejemplo, 6 ajustes que se hicieron no ponderados y variados por mínimos cuadrados son usados en estudios de hidrógeno con intervalos de confianza erróneos. Eso también está mal. El uso de la prueba de la razón de verosimilitud, o sea, la prueba F es inconsistente con la teoría asintótica en una cosa y ellos lo utilizan. Probabilidades obtenidas mediante el estadístico del Kolmogorov no son aplicables cuando el modelo es obtenido a través de los datos. Eso también es otro de los problemas que se han visto, ¿no? ¿Qué se usa poco y realmente se necesita? Bueno, modelación. Aunque los astrónomos digan hacemos modelos, pues sí, harás un modelo físico muy sofisticado, muy rimbombante, pero a final de cuentas necesitas una parte estadística atrás que te respalde, pues para que, si tú estás usando tu modelo físico, resultados de estimación de parámetros, por ejemplo, y si eso está mal desde el punto de vista estadístico, entonces, aunque tu teoría sea de premio Nobel, está todo mal, ¿no? Entonces, por ejemplo, se usa poco máxima verosimilitud, les digo, lo usan poco. El algoritmo MS de Maximum Expectation, algo así, ¿no? El criterio de información bayesiano, el BIC, se usa poco, realmente nadie lo conoce, es más, ni siquiera los astrónomos conocen el de Akaike, con eso les digo todo. El Bootstrap tampoco lo conocen, medio lo hacen, pero tampoco lo usan mucho. Jackknife ni se diga, o sea, esas cosas ni las conocen. En análisis multivariado y clasificación no conocen ni siquiera ANOVA, menos MANOVA, o sea, tampoco. Tampoco conocen el análisis discriminantes, tampoco conocen el CAR, tampoco conocen lo de máquinas de soporte vectorial, eso ya es muy sofisticado para ellos. Series de tiempo ni siquiera saben hacer bien los ajustes de modelos autorregresivos, ya no hablemos de cosas más sofisticadas. Tampoco saben hacer modelos dinámicos, tampoco saben hacer modelos espaciales. Procesos espaciales puntuales, tampoco usan, por ejemplo, la K de Ripley. No usan, por ejemplo, en el caso de no detecciones, que es algo muy común en astronomía, que hay cosas que no las vas a detectar. Ustedes los estadísticos tienen una área bonita que se llama análisis de supervivencia. Eso los astrónomos tampoco lo conocen, porque piensan, algunos han escuchado hablar de supervivencia, pero piensan que nada más es para datos médicos. No piensan que se puede aplicar a astronomía y si se puede, ¿no? Análisis de imágenes. Todo el tiempo el astrónomo está lidiando con analizar imágenes. Pues aparte necesitan métodos computacionales y también necesitan la famosa tasa de detección falsa, ¿no? Porque muchas veces los datos están engañosos, entonces también necesitan utilizar esto de la tasa de detección falsa para ver cuántos son los datos que realmente son buenos, ¿no? Tampoco utilizan isotropía angular y alineamientos, y por supuesto que estadística computacional a través del lenguaje R tampoco lo conocen. Ya algunos empiezan a utilizarlo porque los astrónomos por lo regular usan Python, usan Fortran para cuando hacen cálculos, usan C, C++, pero por ejemplo para hacer análisis estadístico ni siquiera saben de la existencia de R, ¿no? Eso es mal, ¿no?
Retos actuales de la astroestadística. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Y eso es lo que ustedes también podrían hacer a ayudarnos a nosotros, ¿no? Necesitamos utilizar al mismo tiempo errores de medición, censura y truncamiento, ¿no? Necesitamos algo multivariado, necesitamos hacer todas estas cosas al mismo tiempo. Necesitamos utilizar inferencia estadística y visualización de grandes bases de datos cuando son estos muy grandes y superan la capacidad computacional, ¿no? Necesitamos un recetario de cocina, permítame llamarlo así, que además sea amigable para que todo el mundo lo entienda, para poder construir funciones de verosimilitud, para poder utilizar computación bayesiana, que es también lo que se está usando para problemas astronómicos complejos, como en el caso de la cosmología, que esto es algo que ya mucha gente está empezando ya a utilizar cosmología con cómputo bayesiano. Necesitamos enlazar la teoría astrofísica y los coeficientes de los wavelets para la parte espacial como temporal. Necesitamos muchos modelos de series de tiempo, en fin, necesitamos muchas cosas. Bueno, cambios estructurales. Bueno, necesitamos que haya un entrenamiento, o sea, tanto astrónomos como estadísticos estamos pues empezando a interactuar. Por eso es que, bueno, el precurso para el Foro Nacional de Estadística es una buena oportunidad para mí, para mostrarles los problemas que nosotros estamos enfrentando, las cosas que hemos estado haciendo utilizando la estadística, lo que ustedes pueden hacer, lo que ustedes pueden contribuir. Entonces, empezar a hacer una convivencia sana para que sea una especie de consultoría efectiva. Créanme que a lo mejor los astrónomos no les van a pagar con dinero si tienen una consultoría, pero les van a pagar con un paper muy bueno. Y eso, además, a nivel curricular es bueno, ¿no? Pues imagínense, un artículo publicado en Science vale por cualquier cosa, ¿no? Entonces, con eso pueden pagarles ellos, ¿no? Y a lo mejor con alguna visita a algún observatorio o algo así, ¿no? ¿Qué otra cosa quiero motivar? Esto es algo que se está haciendo en Estados Unidos y está haciéndose muy, muy fuerte. Es la famosa colaboración AstroStat. Queremos que haya reconocimiento por parte de las comunidades científicas y agencias de investigación como una nueva área de investigación. Que eso, por supuesto, no solamente vale el reconocimiento, sino que también nos den dinero, ¿no? No para hacer nuestras misiones espaciales ni nada, sino para que precisamente, pues, por ejemplo, haya cursos de R, los astrónomos vayan de aquí, los estadísticos vayan de un lado a otro, ¿sí lo ven? Una de las cosas que les quiero comentar aquí, que no lo puse acá, fue que la ISI, International Statistical Institute, tiene una sección que se llama Astroestadística, ya formalmente, lo cual es una ventaja porque les costó muchísimo trabajo que el ISI se los aceptara, ¿no? Obviamente está comandado por Estados Unidos, y eso es una desventaja. Entonces sería bueno que México empezara a tomar parte de estas actividades porque de verdad, créanme, esta área está creciendo y mucho, hay mucho potencial. A los estadísticos que se los he comentado me han dicho que les interesa mucho trabajar en este tipo de problemas porque representan un reto para ustedes impresionante. Y los astrónomos pues también tienen que quitarse de la cabeza muchos problemas mentales que tienen y empezar a acercarse a los estadísticos, que de verdad eso tienen que hacer. También hay otra cosa que se está haciendo en nuestra estadística y también sería bueno que México empezara a participar de ello. Hay una red también, aparte de lo del ISI, que ya tiene su sección de astroestadística. También se está viendo la posibilidad que por parte de la International Astronomical, no sé qué, bueno, la Asociación Americana Internacional de Astronomía, algo así, también reconozca la astroestadística como parte de su, ¿cómo le podríamos decir?, de todo su campo de estudio. También eso sería bueno. Los estadísticos ya hicieron su parte, también los astrónomos tienen que hacer la suya. Pero les digo, esto se ha sido a nivel internacional. Será muy bueno que México empezara a hacer estas cosas y empezara a ser pioneros. Hay una red, por los que les interesa, hay una red de astroestadística que es a nivel internacional. Nada más en México estamos afiliadas 2 personas, no cobran por afiliaciones, es una ventaja. Sí, porque eso podría ser una restricción. No cobran, está creciendo mucho, es mucha información sobre la que hay. Hay una revista también que ya salió, que se llama Astroestadística. Desconozco el factor de impacto, que es una de las cosas que ya saben que lamentablemente tenemos que fijarnos en esas cosas, pero es una revista que poco a poco va a ir creciendo, porque también eso es otro problema. Otro de los cambios que tenemos que hacer es hacer una revista que sea capaz, o más bien tener árbitros que sean capaces de entender un artículo de astronomía con alto contenido estadístico y viceversa, ¿me explico?
Porque a mí me ha pasado, mandas un artículo a una revista de astronomía, te lo rechazan porque tiene mucha estadística, porque el árbitro no es capaz de entender las cosas, te dice, no, sabes que no te entiendo. Entonces es otra de las cosas que tenemos que empezar a cambiar. Software, unos me preguntarían, bueno, pero ¿tanto se has hecho? Pues sí, sí se ha hecho. Resulta que el Departamento de Astronomía de Penn State tiene un sitio para descargar códigos. Esta es la página por si a ustedes les interesa. También la página es astrostatistics.pcu.edu. También ahí van a encontrar, es un portal, ahorita si quieren metro, donde ustedes pueden encontrar mucha información de cursos que se han estado dando, sobre todo en Estados Unidos, allí en Penn State. También se han dado cursos en la India. También hay mucha fuerte colaboración con estadísticos de la India, que son bastante buenos, pero no tan buenos como ustedes, los mexicanos, en serio. Entonces ahí también hay códigos que se pueden utilizar, hay algunas series de datos que también son las que voy a utilizar, nada más para motivar a la gente que haya estas cosas. Existen 2 libros de estadística, de hecho uno es el que yo puse, de hecho los dos los puse en las referencias. Este es el último libro que salió, está publicado por Eric Findelson y Yogesh Babu. Yo trabajé con Yogesh Babu, él es estadístico, Eric Findelson es astrónomo. Yogesh va a venir a México a dar 2 pláticas en el ITAM, entonces cuando yo lo estoy organizando, por cierto, no es anuncio, nada más se los comento. Se los hago saber, está muy interesado en hacer ese tipo de cosas, entonces esto está creciendo, ¿no? También otra cosa buena que sería, yo sé que los estadísticos están usando muchísimo el paquete R, es que también haya paquetes especiales para astronomía, porque uno se encuentra con muchos en la literatura, en la literatura de R, y muchos son de medicina, son de cosas por el estilo, pero no hay nada de astronomía. Sería muy bueno de verdad, que la gente que empieza a trabajar en estas cosas, a mí me gustaría hacerlo, pero la verdad soy muy mala programando. Soy muy mala, entonces a lo mejor tengo las ideas, pero sí me gustaría tener a alguien con quien haga yo resonancia para que podamos escribir un paquetito y pues, ¿por qué no publicarlo y a ver a qué les iba a los astrónomos, ¿no? Eso sería muy bueno, así nos daríamos a conocer, ¿no? Bueno, esta cosa se trabó. Bueno, déjenme contarles más cosas. Perdón. Bueno, hasta ahorita, déjenme, no, se destraba esto. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer? Porque he estado hablando rapidísimo. ¿Tienen algún comentario? Pregunta, inquietud. Por favor, díganme algo antes de que esto se trabó. Le pones escape para ver si vuelve a hacer. ¿Cómo es para que un astrónomo que quiere saber estadística, si consulte una estadística? Pues mire, yo cuando estuve en astronomía, yo les dije, yo quiero aplicar estadística, pero bien, ¿no? Entonces me dijeron ellos, sí, nosotros tenemos muchos problemas estadísticos. Y te los muestran, pero les dices, por ejemplo, en la UNAM tienen a Limas, por ejemplo, están a unos cuantos pasos, o sea, ¿qué les cuesta? Ya si no quieren llamar por teléfono, pues que vayan a estirarse las piernas un poquito, ¿no? Que salgan y se den una vuelta a Limas. No lo hacen, de verdad no lo hacen. ¿Por qué? ¿Les da pena? Bueno, tengo que admitir una cosa, los astrónomos son a veces medio